Mutación es el eco de historias que revelan cómo Cristo convierte el dolor en propósito y la prueba en testimonio. Porque donde hay un encuentro con Dios, se producen grandes transformaciones y la vida cambia para siempre. Nico, bienvenido. Contanos dónde naciste, cómo estaba compuesta tu familia en ese momento. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace Mica, Teten? Hola, Nico. Hola, Nico. Bueno, yo nací en Córdoba capital, y bueno, en ese momento mi familia era mi papá y mi mamá, y yo al nacer, ellos ya estaban separados directamente. Así que yo me crié con mi vieja, ¿Hace cuántos años? y eso hace 30. 30, hace que estamos cumpliendo 30 años. Cuando vos naciste, entonces tu familia ya estaba separada. Ya estaba separada, sí. Ok, y ¿Hermanos? Y bueno, después tuve una hermana de parte de mi mamá, no con mi papá, más o menos a los 5 o 6 años míos. Ah, Le llevo 6 años. 6 años. Nico, ¿y a qué se dedicaba tu familia o cómo, cuando naciste, empezaste a vivir con tu papá, con tu mamá y qué se dedicaba cada uno de ellos? Bueno, mi viejo se dedicaba a estaba en una inmobiliaria, hacía muebles. Y mi vieja vendía droga. Ya de muy chiquito que era yo, ya ella vendía. Bien, ¿y se les dice dealer? ¿Cómo se le dice? Bueno, en ese momento eran tranzas, se le dice. tranzas. Sí. ¿Qué diferencia hay con perdón, la ignorancia? Y el tranza es uno que te vende en su casa Ajá. y sale a repartir bolsitas o lo que sea, marihuana, merca, lo que sea. Y el traficante no vende en su casa. Claro. Directamente importa de afuera y vende muchas cantidades. Wow. O sea, naciste en un contexto ya bien Complejo. complejo y digamos, el oficio de tu mamá no era nada particular, digamos, no era nada convencional. Claro, cuando ibas al jardín te decía, ¿qué profesión tiene tu mamá? ¿Qué? ¿Te lo preguntas? Sí. Bueno, pasa que cuando yo ya iba al jardín, ya no vendía más. Ah, O sea, eso se corta con mi abuelo, porque yo cuando tenía más o menos 2 años, creo, mi vieja cae presa por primera vez. Entonces cae mi abuelo, que mi abuelo era como el capo, digamos, el que les enseñó todo, ajá. era mi abuelo. El que vendían todos mis tíos, todos repartían en una motito, se vendían en la casa, se metían en las villas, vendían así. Entonces mi vieja la agarran con mi abuela en una motito No. con droga, entonces cae presa con mi abuela. Cae detenida ahí unos meses, no recuerdo cuánto. No ¿Vos sé tenías si 2 años, dos. dijiste? Claro, era muy chiquito. Entonces ahí me voy a vivir con mi viejo un tiempito y después de eso ya no se vendía más porque mi abuelo cae preso. Ah, también. Entonces se corta todo ese negocio. Después, una vez que sale mi abuelo, como a los 6 años mío, Entonces tuvo 4 años, más o menos, tu abuelo. mi abuelo sí, 4 años, más o menos, 4 o 5, no recuerdo bien. Y cuando él sale, bueno, yo no lo conocí, imagínate. Claro, no te acordabas. No, ni sabía quién era, ni sabía que tenía abuelo. Ah, Entonces cada un día dice, este es tu abuelo. Yo me lo acuerdo así. tu papá te lo presenta. No, estaban separados, mi mamá. Ah, Yo vivía con mi mamá, siempre viví con mi vieja. Y cae mi abuelo, bueno, este es tu abuelo. Y yo, bueno, dame un abrazo, me dice mi abuelo. no. Sí, que en ese momento, o sea, con todo este contexto, ¿para vos era natural? Porque ahí cuando vos volvés con tu mamá ya había dejado de vender droga. Claro, cuando sale de estar presa, ya ahí se deja de vender. Y cuando sale mi abuelo, recién ahí se dedican a comprar y vender dólares. Bien, o sea, Bueno, en la cuestión de la venta de drogas, estupefacientes, Sí. se cortó desde el momento que se salieron corta, sí, presos. hasta los 9 o 8 o 9 años que tenía yo. Hasta los 8 o 9. Vuelve, claro, con mi ex padrastro sería. No voy a decir el nombre porque él sigue vendiendo, Perfecto, perfecto. así que por las dudas. Nico, y entonces en todas estas idas, venidas, que por ahí no es algo
convencional ni tradicional que un niño nazca en una familia así y que el abuelo no lo conocía porque estaba preso, que tu mamá vendía, que no, que después retoman. ¿Vos lo tomaste como algo natural? En el momento que ibas al colegio y veías quizás otros padres que tenían trabajos quizás más tradicionales, un carpintero, un bancario. Sí, una maestra. Claro, ¿en algún momento te cuestionaste decir qué pasa acá? ¿O para ahora como algo natural que se vendiera esas drogas y esas cosas? Yo de chiquito no sabía que ellos vendían. Ah, no te lo comentaban. No, hasta mis 8 años que ahí se pone novia mi vieja con mi ex padrastro. ¿Y cómo te das cuenta? O sea, Y ahí pasa que yo con mi vieja tenía una relación de amistad. No era como mi mamá. claro. Era como un todo en realidad, pero no éramos muy amigos. Y nosotros en ese momento nos cambiamos todo el tiempo de casa y de colegio. Así que era como que no. Pero vos seguramente le preguntás a tu mamá, ¿por qué nos mudamos tanto? ¿O era natural para vos? No, era natural para mí. Y yo también tenía más problemas en la cabeza. Sí. Sí, de muy chiquito. Sí, por ejemplo, iba a un colegio y bueno, hice pie en un vasito y se los tiré a todos los pibes. Y me echaron. Y yo era muy chiquito. Tenía como 4 o 5 años. O sea, era una travesura. Claro, normal. Y no, estaba dando indicios de muchas cosas que ya me tocaban vivir. O sea, Claro, no, en realidad no eras travieso, estabas diciendo cosas de alguna forma. sí, Claro. y mi viejo nunca fue mi papá. O sea, directamente no teníamos una relación con mi viejo. Bien. Y, o sea, y por lo que dijiste al principio, ya a los 8 o 9 años te enterás del negocio, pero también ya estaba tu hermana. Ahí estaba mi hermana, era chiquita. Sí. Ok, bien. Todo estaba empezando ahí como de nuevo. O sea, mi vieja tenía todas las líneas. En la línea hablo de todos los proveedores. Entonces, cuando conoce a mi ex padrastro, le vamos a poner Ricardo, que se llama. Se llama Ricardo. Bueno, ese tal Ricardo era trans él. Ya lo conoce así. Y mi vieja como que le dice, no, vos no vas a seguir haciendo esto. Estos son los proveedores. Y a partir de ahí él se empezó a hacer fuerte, digamos. O sea, como que le reordenó el negocio. Sí. Ah, Entonces yo nunca, no conozco mi familia vendiendo en mi casa. Por ejemplo. ¿nunca fue tu casa un punto de...? Nunca. Claro, ya subió de nivel, digamos, el negocio. Sí, nunca, o sea, yo nunca tuve contacto con la droga hasta que yo solo me drogué. Yo nunca la había visto. ¿Vos nunca te involucraste entonces en el negocio de tus padres? Padrastro, mamá, ¿nunca formaste parte de...? No, de ellos no, sí vendí por mi parte. Cuando cae presa después mi mamá, pero ya eso a los 16 años. Ok, o sea, desde los 8 hasta los 16, ¿nunca formaste parte? ¿Siempre sabías que pasaba algo o todavía seguías medio como...? No, o sea, sabía que había pasado algo de chiquito, Claro. pero todavía he quedado cuando yo era chiquito. Sí estaban involucrados en otros tipos de negocios. Y entonces de los 8 hasta los 16, 17, cuando más tomas más conciencia, ¿qué pensabas de tu mamá? O sea, ¿los admirabas? ¿Te interiorizaba en lo que hacías? ¿O como que estabas más al margen tratando de aislarte? No, cada uno vivía su vida. O sea, cada uno hacía la suya y ninguno como que nos juzgábamos, digamos. O Claro. sea, si yo tomaba, vos no me podía venir a decir nada. Y de hecho ha pasado que mi vieja me ha visto tomando. Que fumando, bueno, eso era algo cotidiano. O sea, fumaba yo y listo. O sea, ella me veía, qué sé yo, haciendo una leche marihuanera, por ejemplo, y estaba todo bien. Y se reía. Pero ya ¿A quién estamos tomando, hablando, perdón? eso es marihuana. Eso ya a los 16, 17. ¿A qué edad empezaste a consumir vos? Yo consumo la primera vez a los 14. Pero yo ya a partir de los 12 ya fumaba cigarrillo. ¿Y esto quién Wow. sin quizás dar el nombre, Sí. pero quién te lo facilitó? ¿Fue tu misma mamá, padrastros o amigos que no tenían nada que ver con el negocio familiar, por decir? Y la primera vez que yo fumo un cigarro me lo da mi abuela. O sea, ella me convida, escondida a mi vieja, no le digas nada, y yo caí con un olor a pucho. Sí, Y me dice, ¿quién te dio? Y era mi abuela, obviamente. Así que bueno, era muy natural. Muy natural. Todo porque, a ver, la mayoría se drogaba. De mis tíos, por ejemplo. Y tus padres también. Y mi viejo no, porque mi viejo nada que ver. O sea, mi viejo nunca tomó, ni fumó, ni nada. Un tipo sano.
Pero mi vieja, bueno, ella fumaba, por ejemplo. Claro. No sé si consumía directamente. Que ha probado, sí, pero no consumir todos los días, ponen. Pero bueno, sí mis tíos, por ejemplo. Ajá. O sea, Sí. cada uno se regía según lo que le apetecía. No. Tu mamá nunca te iba a decir, Nico, deja esto, te hace mal, o no está bueno, o por ahí si te lo decía, no gozaba de autoridad como para decírtelo, ¿verdad? Sí, olvídate. No me podía decir nada. En ese momento era así, ¿viste? Y además más que teníamos una relación de amistad. No era mamá e Y hijo. te pregunto, porque, Dios, Sí. si vos empezaste a fumar desde los 12, pienso en tus compañeritos de 12 que, que deben haber sido bastante infantiles, o pienso en la escuela, porque un chico de 12 años es un niño todavía. ¿Cómo vos te relacionabas con otros chicos de tu edad? ¿O no te relacionabas con...? Sí, pero pasa que yo vivía en San Jorge a esa edad. Ajá. Ahí nos cambiamos, vivíamos en Marcelo T. Alvear, que ahí fue donde yo conozco a mi abuelo, todo. Después nos mudamos por mi padrastro, justamente, mi ex padrastro Ricardo. Bueno, nos mudamos a San Jorge. Y Ajá. fuimos al fondo y ahí iba la Angelelli, en un colegio muy turbio. Y bueno, ya era los 12 años y ya los otros iba con compañeros que tenían 15. Ah, era un ambiente Cualquier cosa. que... Sí, Ah, pero yo ya fumaba de mi parte, ¿no? Porque me hizo probar mi abuela, después probé yo solo y arranqué fumando una etiqueta directamente. Y todos los días empecé a fumar una etiqueta, a veces dos, pero una, todos los días de los 12. Y en toda esta infancia y adolescencia, ¿en algún momento cuestionaste la vida que tenían? ¿Admirabas otra familia, no sé, como que idealizabas a una familia más como normal? ¿Te lo cuestionabas? ¿Había esos pensamientos de esto no está bien? ¿Que pasaba algo por tu mente? Y, o sea, yo anhelaba una familia común. claro. O sea, yo deseaba tener un papá, no me lo cuestionaba todo el tiempo, sino era como destello de pensamiento de la realidad, de que vivía. Y estar ahí en mi familia. Pasa que, bueno, también todos los que eran mis amigos en ese momento, eh, ellos amaban a mi familia. O sea, deseaban ir todos a mi casa. Mi casa era un juntadero. O sea, donde caían todos los amigos de todos. Y claro, si se permitía todo. Claro, no había límites ahí. No había límite, nada. Mi vieja salía al patio y estábamos todos fumando porro. Y bueno, o venía mi tía, che, están fumando, sí, ¿quieres probar? Bueno, toma. Claro. Y yo, o sea, ya les proveía yo. ¿Por qué? Porque mi vieja misma me compraba. Tenía esa facilidad también. O sea, y nunca tuviste que pedir permisos de nada. Me voy a tal lado, estoy acá. Te manejabas como querías, siendo adolescente. Sí. No rendías cuenta a ningún adulto. Vos ibas, podías estar un día, dos, así, ni te preguntaba dónde estabas. ¿Dónde estaba? ¿Tu mamá te preguntaba? Al tener esa relación de amistad con mi vieja, era como muy fácil de decirle, che, eh, Mari, porque yo nunca le dije mamá. Ah, mira. Mari, che, Mari, me voy de joda y voy a probar esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No espere que te diga más nada porque no sé ni a dónde voy a estar. Y bueno, hijo, o sea, esa relación teníamos. Es que pasa que se desautorizó todo porque ella misma me compraba 100 gramos de marihuana por semana. Yo fumaba eso, 100 gramos de marihuana. Entonces ella me decía, mira que te compre el viernes 100 gramos de faz. O sea, a ver, cuando lo normal sería, mira, te compré un autito, te compré La Play. una Play. No, el regalo era ese. Era ese, sí. O sea, la distorsión, vos eras consciente de esa distorsión. De una anormalidad, digamos. Y yo en ese momento amaba eso porque O sea, Oye, listo, bien, lo aprobabas. sí identificaba que algo no estaba bien, ¿viste? O sea, no es normal esto. Y sí lo sufría, pero bueno, eso es más adelante cuando yo soy consciente de todo lo que pasó en mi vida en realidad. Yo ese momento lo vivía día a día. ¿Y había algo que te cargaba? Me refiero a esto, por ejemplo, recién pensaba en tu hermana que es más chica y ya creció hasta en un ambiente un poco más oscuro. ¿Te cargaba quizás tu hermana? ¿Había algo que te pesaba y querías como corregirlo? ¿Soñabas con algo? Eso, iba
alguna carga en tu corazón mientras vivías todo esto? Bueno, mi hermana sobre todo, sí. Justo la nombraste. Mi hermana pasa que su papá, bueno, al día de hoy es drogadicto. No es, digamos, Ricardo el... No, este es otro. Bien. Ni mi papá tampoco es otro. Y bueno, hasta el día de hoy él sigue consumiendo y bueno, en ese momento ninguno de los dos tenía un padre presente. Claro. Entonces es como que yo me volví su papá. Tenía mucho esto también de ese desorden de quizá tus tíos son tus hermanos, tu mamá es tu amiga, tus abuelos son tus padres. Era un desorden total porque también vivió, antes de los 12, vivíamos todos juntos. O sea, era tipo vecindad del Chavo. Claro. Era todo un mismo terreno con casas de 2 pisos, tipos departamentos, y habían como 8 casas. Entonces vivíamos toda la familia ahí. Entonces, claro, o sea, y era un descontrol también, o sea, era muy natural lo inmoral. Una Sobre consulta te todo, hago. sí. Si alguien miraba a tu familia, a vos, de afuera, ¿no? Te mira, ¿se daban cuenta de ese desorden o por fuera decían, no, nunca me hubiese imaginado esto, o sí, me parecía, pero no tanto, o sí, era notable, era evidente? Y todos mis amigos querían tener una mamá como la mía. Porque claro, o sea, yo hablaba con mi mamá. Yo ponía decir, che, Mari, ¿puedo faltar mañana? Sí o no, ¿me entienden? Lo negociamos. No, pone, yo nunca me iba de mi casa, qué sé yo, pone, Claro. y no parecía, no, porque yo le decía, che, me voy 3 días. Bueno, hijo, no hay drama, mientras vos me avises, está todo bien. Claro, era muy complaciente. Quizás nunca o muy pocos no has tenido de parte de ella. O sea, Tal cual. entonces al no tener un no y todo es sí, 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 claro, pasa a ser una superheroína. Sí, tal cual. ¿Qué adolescente que lucha contra el padre, que le dicen que no puede salir, que la hora, que esto, ver a un compañero que de repente hace lo que quería y me parece como hasta lógico desde afuera admirar a esa madre. Obvio. Porque claro, te dice Sí. que todo que sí. Bueno, y entonces en esto de la distorsión de roles, la mamá como amiga, el tío como hermano, faltaba una figura paterna, imagino que eso debe tener mucha repercusión, pero de alguna manera ese rol lo quisiste tomar vos con respecto a tu hermana, algo así ibas comentando. Perdón, a todo esto tu papá, ¿dónde estaba? Porque vos decís no consumía, no tomaba. Mi viejo vivía en Ameguino y bueno, él hizo siempre su vida. Es un día de hoy muy mujeriego, entonces nunca mantuvo una relación con el tiempo. De hecho, yo tengo hoy 3 hermanos de distintos padres, Claro. de distintas madres, perdón, de parte de él, ¿no? Mm, Así que es como, no tuve, iba los fines de semana a su casa, pero iba a ver a otros amigos que estaban en Ameguino. claro. Así que es como mi viejo nunca jugó conmigo, nunca me dio un abrazo, ni un te quiero, ni un consejo, ni hablamos seriamente, tampoco nunca. No recuerdo haber tenido una charla de algo, por lo menos. Claro. No le daba importancia él también y él era chico también, o sea, mis papás fueron muy chicos. Tenían 18, 19 años cuando me tuvieron. Claro, re chico. Eran muy chicos. Y bueno, algo importante es que mi viejo, él quiso abortarme. Eso fue algo muy importante porque, bueno, más adelante mi testimonio, yo hago algo, lo que él no hizo conmigo, yo lo hice. Claro. Así que bueno, eso Bien. más adelante. Y te decía sobre la figura esta de paterna, de carencia de una figura paterna, genera mucha distorsión también en la crianza, pero de alguna manera lo quisiste asumir vos ese rol, viendo a tu hermana, las preocupaciones que te cargaban sobre ella, quisiste tomar en esta distorsión de roles el rol paterno, incluso hasta con tu mamá. Sí, tal cual. O sea, yo era como el papá de la casa, porque es como que tuve que madurar por todas estas cosas que vivía. O sea, no había un papá en mi casa. Y si bien teníamos mi padrastro, pero bueno, él estaba casi todo el día afuera. No estaba mucho con nosotros. Bien, y económicamente, en todo este negocio de la venta, de que venía mucha gente a tu casa, que hacía lo que querían, gozaban de un poder adquisitivo agradable, bueno, ¿te podía dar lujos? Bueno, o sea, podíamos comprar lo que quisiéramos. Pero la miseria de vender y todo eso,
O sea, eran negros. Entonces tenés que vivir así, tal cual. No podés, si bien teníamos mucha plata, no disfrutamos de toda la magnitud de lo que tenía en ese momento. Sí teníamos, poner, qué sé yo, lancha, cuadriciclo, todo ese tipo de cosas, en donde mis amigos no tenían nada de eso y cambiamos de auto toda la semana, ponerle. Pero eran todos autos, qué sé yo, negocios turbios, todas cosas turbias por detrás. Si bien tenía para ir y comprarte, bueno, 5 o 0 kilómetros, una casa en el cerro, no lo hacían, vivíamos en San Jorge. Yo recuerdo porque los montos eran muy grandes y recuerdo que había semanas que hacía yo me acuerdo que decía, pero si una casa sale tanto en el cerro. Y me acuerdo de chiquito de decirle, vamos, no viví el cerro. Y claro, no iba a pegar. Y Claro. con el negocio de solo una semana, ellos podían comprarse una casa en el cerro. Yo me acuerdo patente de eso. Claro, le iba muy bien. Muy bien. ¿Llegaste como a disfrutarlo? Al negocio, digamos. Al negocio, a la vida, a este desenfreno, y ya adentrándonos a cuando se empiece como a grabar, pero hasta ese punto, ¿lo disfrutabas? Y como te digo, o sea, no éramos conscientes ninguno de todo lo que se tenía, ni ellos mismos, o sea, ni mi ex, ni Ricardo, ni mi vieja, o sea, no eran conscientes de todo lo que se tenía, entonces no lo disfrutábamos, o sea, sí salíamos a poner todos los fines de semana o todos los días comíamos, pedíamos comida, ese tipo de cosas así, eso sí era muy natural, que quizá otra familia, qué sé yo, hacían de comer todos los días, Claro. economizaban, estos no, era un despilfarro total. Claro, claro. O sea, el tema de los límites se extendía a todo, no había límites Todo. para nada. No. Tremendo. Y ahora a los 17, 18, recién comenté un poco que se empezó a grabar tu situación, o sea, se empezó como a complejizar y quizás en un rodar hacia abajo. ¿Qué empezó a pasar? ¿Qué fue aconteciendo que fuiste como cayendo cada vez más bajo? ¿Qué fue lo que desencadenó todo esto? Bueno, yo a los 14 empiezo a consumir marihuana ahí y empiezo a fumar seguido, y ahí nos mudamos de San Jorge, nos vamos al campo, a Embalse. Entonces vivimos ahí, era como otro estilo de vida, eran todos del campo, era más tomar mucho alcohol, lo que allá tomaban mucho, y bueno, salir de joda, sí, todos los días, tener lancha, moto de agua, cuadri, todo ese tipo de cosas que yo no los disfrutaba, o sea, nunca le di mucha importancia tampoco a la plata o a lo que teníamos. De hecho, mis mismos amigos de ese momento era, che, salgamos a andar, nada, no le daba importancia y teníamos muchos autos y yo no quería aprender a manejar, o sea, no me importaba a mí tampoco hacerme ver ni nada. Y teníamos mucha más plata que todos los gringos, porque yo me juntaba con todos gringos de mucha plata. Pero nosotros teníamos mucha más plata. Nada más que no vivíamos eso, ¿no? Era como, vivíamos re normal, en una casa normal. Entonces, bueno, a partir de ahí, nosotros nos vamos justamente por todo este negocio para el que Ricardo lo pueda dejar. Y bueno, no se da porque tenía una distribuidora mi mamá y no ganaba, imagínate, no ganaba Bueno, nada. te van en base tipo como para salir de todo eso. Y limpiarnos, porque justamente cuando vos traficas mucho, o sea, necesitas ir cambiando de espacio. Claro. Vos de casa, limpiar tu teléfono. De hecho, o sea, Ricardo tenía muchos teléfonos. O sea, no teníamos un teléfono común, sino que había veces, che, Nico, tira el chip, tira el teléfono, tira esto y tengo uno nuevo. Así, Es como por cualquier momentos. serie o película que se pueda ver. Así, sí, tipo Breaking Bad. Claro. Que, claro, es ciencia ficción, par. Loco, porque uno que nació como capaz en un contexto más, pongo entre comillas normal, porque no me gusta usar esa palabra, pero es como re raro que a los 14 años de repente te dicen todo Sí, eso. o sea, la limpieza esta no era motivada por una cuestión de alejarse, sino por una cuestión legal de que no los atraparan. Y con la posibilidad de ver si dejaba. Pero no, era obvio que no. La distribuidora no permitía los Funka. Claro, y ahí se van a Embalse
y se empieza a complicar. ¿En qué momento, digamos, de nuevo en esto vos empezás como a darle ya al consumo? Bueno, ahí ya consumía yo mucha marihuana. Entonces yo desde el campo era el único que consumía. O sea, imagínate. Entonces, claro, yo era un rey cuando salía, porque iba y llevaba a poner 20 porros. Y dabas a todo. Y claro, le daba y yo tenía mucha plata. Yo en ese momento salía con 500 pesos y los chicos salían con 30, 40, 50. Pero, y gente de plata pone 100 mangos. Yo con 500. Así que le pagaba comida a uno, entramos todos gratis. Y claro, para ellos no era nada, 500 pesos. Pero un montón de plata, por decirte, qué sé yo, que me den 500.000 pesos hoy Claro. para que yo salga de joda. Y era así constantemente. ¡Qué bárbaro! Y yo no me daba cuenta, pero bueno, yo le pagaba la comida a todo. Vos no tenés plata, tomás, vos así. ¿Tenías amistades que vos decís, sí, la verdad que estaban conmigo por la plata? Bueno, en ese momento eran toda gente de plata, Ah, claro. porque eran todos gringos del Claro. campo. Y yo pegué onda con ellos y entonces empecé a salir. Pero bueno, hasta ahí eso fue como una de las mejores etapas de mi vida, del mundo, ¿no? Claro. Esa fue una de las mejores etapas, porque yo no veía otra gente que no era mi familia, ellos laburaban, yo salí del trabajo y bueno, sí teníamos mucha plata que nos había quedado. Pero después deciden ellos volver. O sea, Irse de embalse. volvemos a San Jorge. Ajá. Entonces yo con mi mamá siempre hablamos de esas cosas. Nunca me decía ella, che, no vamos a vivir acá. No. Era como, che, Nico, ¿qué te parece esto? Y yo, no, a mí no me parece. Era ese tipo de relación. Nunca había recibido como, haz esto. Claro. Nunca. Nico, y en este contexto te pregunto, ¿alguien que te nombrara la palabra Dios? O sea, ¿vos sabías que existía Dios? ¿Dios en algún momento se cruzó en esta temporada de tu vida? No, hice catequesis, no sé. Sí, catequesis. Y cuando ahí nos tocaba ir para la iglesia, yo me iba para mi casa a ponerle. O sea que nunca tuve contacto y tampoco creía, o sea, yo de muy chiquito recuerdo ser ateo, o sea, desde jardín, de hecho. Yo veía los dinosaurios, pone todo ese tipo de cosas que me llaman la atención y digo, nada, esto no hay forma de que haya sido creado o que seamos los únicos seres humanos que hay en esta tierra, entonces no había la posibilidad de Dios. Y bueno, sí, hablaba con Dios de manera superficial y le pedía cosas, porque bueno, mi casa, toda esta movida que se traía también cosas espirituales. Entonces yo veía cosas de chico, veía sombras negras, se escuchaban ruidos, bueno, muchas cosas que pasaban, entonces bueno, yo ahí como que rezaba en su momento. Y mi vieja me tiró como una crucecita, ¿cómo se dice? Crucificado, claro, ¿Serio? rosario, un rosario abajo la almohada, peor, soñaba con el exorcista, todo, y a mí me gustaban mucho las pelis de terror, así que. Ah, mira. ¿Y cuál fue el punto más bajo en el que llegaste ese momento donde vos decís, acá yo toqué fondo? Y yo creo que a partir de los 16, cuando vuelvo a Embalse para San Jorge, bueno, ahí fue como un golpe muy duro para mí porque yo ya tenía todos mis amigos formados y ya no quería yo cambiar, ya me imaginaba terminando la secundaria ahí, estudiando una carrera después y bueno, o sea, como que me cambiaron todo y nos vamos a vivir a San Jorge, chao mis amigos de Embalse. Y ya había sido toda mi vida así, o sea, desde jardín cambiamos de colegio, de primer grado cambiame a otro, hasta cuarto en un colegio, después me cambio a otro, después de eso y así constantemente cambiando de barrio, de casa, todo el tiempo, muchas mudas. Y mudan los amigos, muda todo, o sea que nunca me establecí en ningún lado. Así que, bueno, venimos a San Jorge a los 16 años con la promesa de que, bueno, mi vieja no íbamos a estar mucho tiempo ahí y Ricardo no iba a vender droga. Bueno, no pasó ninguna de las dos cosas, pasó lo peor porque a los
3 meses después de que estamos en San Jorge, nos hacen un allanamiento. Que es muy fuerte porque estábamos comiendo, qué sé yo, y nos empiezan a gritar de afuera. Y claro, yo pensé que eran choros y no era la policía, porque estaban todos de civil. Entonces cortaron la calle, intentaron voltear la puerta, mi vieja les abre, re tranquila. Y nosotros como que toda la vida estábamos preparados para eso. Claro. Porque estaba hablado, che, reaccionen así, che, así, así. Entonces bastante tranquila, mi vieja sí, pasen, revisen tranquilo, qué sé yo, no estaban tranquilos nada, nos hicieron tirar todo al piso, a mí y mi hermana, y bueno, esa fue una imagen muy fuerte porque yo quedo mirándome con mi hermana en el piso, boca abajo, y mi hermana lloraba, y yo empecé a insultarlo, a Ricardo. Empecé a insultarlo y ahí sentí un odio. Fue tanto odio hacia mi vieja y hacia él, ¿viste? Si bien sabíamos que algún día iba a pasar, pero bueno, no sabíamos tampoco, no lo esperábamos. Y menos en esa época, o sea, en donde yo me sentía bien, digamos, hacía deporte, bueno. Y menos que nos cambiamos de casa y todo eso, fue un golpe muy duro. Entonces mi padrastro cae preso, no estaba él ahí. Él estaba en la casa donde justamente traficaba y ahí lo encuentran con mucha droga, armas, kilos y kilos. Bueno, era un traficante, ya era muy pesado. Así que hacen allanamiento en varios lugares, o sea, no hacen allanamiento en un solo lugar. Y a partir de ahí fue muy fuerte mi vida, porque me quedo sin vieja, ¿Tu mamá también va presa? mi vieja cae presa. Ah, Y mi hermana, yo intento ser el papá justamente ahí, pero yo empiezo a caer mucho en las drogas, entonces perder. También le fueron a vivir, no sé si Ahí me quedo viviendo solo. en esa casa misma de San Jorge sin ni el padrastro ni tu mamá. Bueno, mi vieja ahí me da como una despedida y me dice, así tipo Dibu, hoy te convertí en el tipo Mascherano, te Sí, convertí sí. en héroe, bueno, hoy te convertí en un hombre, me dice, ya sos un hombre. Y bueno, acá están las cosas de oro, están ocultas, no las pueden ver los tipos estos. Acá te dejo unas cosas de oro, acá te dejo una billetera, había plata. Me dice, vos cámbialo si querés. Y yo no le respondía directamente. Y ella lloraba y me decía que me amaba. Y yo me acuerdo del odio que tenía, me desmayé. O se me desmayé en la cama, después de 3 horas nos levantan del piso, yo todo roto, imagínate, estar en el piso tanto tiempo. Y bueno, ahí me da la despedida a mi vieja y se va llorando. Me deja una carta y yo me acuerdo que me la deja en una Biblia. Que bueno, más adelante yo me acuerdo de eso, de que yo me duermo enojado y mirando esa Biblia porque ahí me había puesto la carta mi vieja. Eso a los 16. Entonces ahí se hizo todo cuesta arriba. Me quedo viviendo solo, viene mi abuela. Materna. Claro. Y yo me quedo con mi hermana a cargo y al mes ya no daba más yo porque empecé a consumir de todo. Y justamente iba a un colegio también, que iban todos drogadictos. O se ponen todos, fumaban porro en el recreo o tomaban merca ahí adentro del aula. Tenía profesores que iban y tomaban merca en el baño. Así que llevamos whisky, petacas así, era un desastre. Tranquil, cole. Sí, y yo tenía 16, iba con chicos que tenían 20, 21. O sea, recibían a todos los tipos más de desastre. Y estaba yo en todo. Pero yo quería eso, ¿Qué? porque yo amaba eso también. Ah, O sea, como estar en la mugre, la destrucción, todo ese tipo de cosas, más la música que yo escuchaba, como metal, rock. Ya ahí yo me empiezo a pintar las uñas de negro, me empiezo a hacer tatuajes cuando se va mi vieja. claro. Entonces Ese fue el punto de declive donde te llevó a una destrucción total, ¿no? En cuanto a consumo, ya no te importaba absolutamente nada. Era consumo, desenfreno, salidas, el colegio, digamos, tampoco ayudaba. Fue un punto, digamos,
crucial ese allanamiento. ¿Y hasta dónde llegaste? Bueno, ahí se va mi hermana. Yo me peleo muy fuerte con mi abuela. La insulto, la saco las patas, o sea, prácticamente le digo, no te meto una patada, esta es mi casa, mi vieja en cana. Así que yo hablo con mi vieja antes de todo eso, porque mi abuela me amenazaba, me decía, cuando salga tu vieja, ella me dijo que te iba a agarrar a vos y no sé qué. Entonces yo no tenía contacto con mi vieja me llamó y yo le cortaba siempre. Y Te habías enojado, digamos, con ella. Sí, Ah. hasta que ella sale. Yo no hablamos. Esa fue la única charla que tuvimos de todos esos meses que estuvo presa. Esa fue la única charla que yo le hablo a mi vieja y le digo, mira, imagínate, yo a mi abuela le decía mami y a mi mamá le decía Mari. Claro. Así que un descontrol. Y yo le digo, bueno, mira, la mami me dijo esto y me dice, hijo, nunca. Ella lloraba y me decía, vos sabes que yo nunca te diría esto y esto. Bueno, le digo, chao, nos vemos, qué sé yo. Así que me dice, vos te vas a hacer cargo de la casa y vos sos el dueño de la casa. Listo. Agarré, te vas, le digo. No quiero que venga, ella me traía comida todos los días. Y ella me tenía que dar plata, mi abuela me tenía que dar plata que me mandaba mi vieja. Ella te lo administraba, digamos. Claro, ella me tenía que dar plata que no me daba. Se la quedaba ella. Entonces yo me empecé a quedar sin comida, la he hecho a mi abuela de la casa. Y mi tía también viene y me dice, ¿qué le hiciste a la mami? ¿Qué sé yo? Y ahí casi le agarro los bollos a mi tía. Y le digo, te va, le empecé a insultar en todos los idiomas. Y le digo, a partir de ahora esta es mi casa y vos raja de acá. Así que me quedo viviendo solo. Mi hermana, ni yo me puedo mantener, así que fue con su papá. Y a partir de ahí, o sea, no nos vimos durante unos meses y ya quedo viviendo solo. Y a partir de ahí fue un desastre. Porque venían todos mis amigos. Yo dejaba la puerta abierta, me acuerdo, por las noches. Entonces entraba gente del barrio. Guau. Y consumíamos, me choreaban cosas. Yo estaba redrogado en la cama, no me podía ni mover. Me decían, Nico. Yo, déjalo. Así. Y ya me empecé a quedar sin comida, pues ya me cocinaba yo, me lavaba yo, ahí aprendí a hacer todo. A tenderme la cama, a hacer todo lo que tenía que hacer, a barrer, limpiar. Así que, bueno, y nada, eso. Y en ese tiempo hay oscuridad, una angustia y un odio también que te estaba consumiendo, que quizás también hasta era una respuesta a ese odio. Pensamientos de muerte empezaron como a deambular en la mente o... Bueno, en ese momento fue como muy divertido para mí. A su vez, o sea, mis amigos no podían creer que no esté destruido, porque yo paso la Navidad solo, Año Nuevo solo. Fue muy fuerte estar solo, digamos. Y claro, mis amigos todos en una familia, yo no, pero yo me demostraba, o sea, yo no sabía lo que era sufrir, ¿no? O sea, no sabía expresar mi dolor. Claro. Ni tampoco lo sentía físicamente. La verdad que como que se me había hecho una coraza de dolor en donde sentía que no sufría. O sea, la verdad todos me decían, che, ¿y vos estás bien? Sí, y yo me sentía bien. Después más adelante, bueno, tengo que ir voy a un especialista y ahí desencadena todo, pero bueno, hasta ese momento nada, no sentía dolor, ni lloraba, me sentía feliz. Como una especie de anestesia, en un estado de anestesia permanente. Y porque vivía drogado también, o sea, Como aislado del mundo, ¿no? O sea, no tenía noción del tiempo, del día que era, nada. tal. No sabía ni qué día era ni nada, hasta que me empecé a quedar sin comida, porque ahí me quedaba el último paquete de fideos. Mi viejo a todo esto no existía, o sea, es como No, ver inerte una planta y ni me preguntaba nada tampoco. Entonces yo me acuerdo en el último paquete de fideos y bueno, le hablo a mi viejo y le digo, che, ¿no tenés trabajo? Y me dice sí, y empecé a laburar con él haciendo DVD. Entonces ahí me empecé a mantener solo. Los DVD. Sí.
empecé a mantenerme, a comprarme mi comida, a cocinarme, hasta que, bueno, mi viejo me dice, che, venite acá porque yo necesito que estés acá y trabajes. Así que, bueno, ahí me quedo viviendo con él directamente. Esos meses hasta que mi vieja sale. ¿Cuánto tiempo estuvo tu mamá? Y yo no recuerdo bien, pero deben haber sido 4 meses, ponle. O sea, en esos 4 meses pasó de todo. Era una película. Porque yo estaba todo el día drogado, más mis amigos que caían todos los días. Y bueno, de hecho, hay un personaje de ahí, que es el que después me lleva a Cristo, que es Marcos. Yo me empiezo a juntar con él ahí también, lo conozco. ¿De dónde? O sea, ¿cómo es que aparece? Bueno, son amigos que estaban en Joffre y de los cuales tengo 2 que hoy en día no están vivos, o sea, que se suicidan. Imagínate, Uy, qué fuerte. para el nivel. Bueno, eran amigos que nos juntamos todos ahí en Joffre, en su casa, la casa justamente de una de las personas que se suicidó. Nos juntábamos todos ahí. Él tenía planta de marihuana, entonces todos consumíamos. Y bueno, Ahí y conoces a Marcos. ahí conozco a Marco, sí. Él Él también era. consumía, Ah, bien. solo marihuana consumía, pero bueno, consumía. Ujú. Y todos, también se vendía drogas ahí donde nos juntábamos. Teníamos muchos amigos por todos lados, entonces salía a todos lados con ellos. Y yo, imagínate, la casa sola, caían a mi casa, yo me iba a su casa, y así constantemente. Y Nico, ¿en qué momento tuviste vos como un encuentro con Dios en todo esto? ¿En qué momento aparece Dios en tu vida? Bueno, pasa todo de los 16 hasta los 22, yo consumo de todo, absolutamente todo. Probé todo, eh, y pasó que empecé ahí como a tocar fondo, o sea, fue muy fuerte ese golpe. eh, y después me vuelvo con mi vieja, después sale mi Ricardo de estar preso, empiezo a consumir yo con él, empiezo a consumir con mi tío, él traía droga, eh, y bueno, se vuelve, yo planto mi planta, empiezo a vender marihuana yo, caí toda mi familia, se drogan por mí porque yo tenía una planta y largo kilos y kilos eso. Entonces todos consumíamos de la planta. Ya Marcos, él como que se va a la iglesia, él se vuelve Dios, eh, como a los 18 años míos, y él está 4 años hablándome. De Dios. Sí, cada pone un año me hablaba. Y cuando hablamos se cortaba la luz, en ese momento era Messenger, me hablaba por Messenger, se desconectaba Messenger, se me salía la sesión, no podíamos hablar. Entonces hablábamos y se me cortaba la luz, se me reiniciaba la computadora. Él tenía un miedo porque a él se le cortaba la luz, se le apagaban. Era muy, muy fuerte hablar conmigo porque yo también era así. Yo estaba muy enojado con Dios y insultaba a Dios. De hecho, él tiene chat guardados de fotos en donde yo insulto a Dios, en donde le insultaba su nombre y bueno, todo ese odio, viste, que me generaba eh, el que él sea un padre también. Era muy fuerte eso. Que Dios sea un Que padre. Dios sea como que sea algo bueno y quiera un plan para mí. Yo detestaba eso. Porque yo viví el día a día y yo nunca había sentido un padre. Entonces, si Dios vos nunca estuviste, nunca existió para mí. Claro. A pesar de que yo veía las cosas oscuras, incluso las cosas oscuras que yo veía porque yo tenía contacto con las tinieblas, a mí se me apagaban las luces, yo cantaba en gutural, que es una voz gruesa de metal, y, y yo como que atraía todas esas cosas, y yo le hablaba a los demonios, y me quería como que agarrar los bollos, así, y me enfrentaba a esas cosas del lado de la oscuridad, yo estando en la oscuridad, y se me apagaban las luces, se me cerraron las puertas al mango, sentía brisas que pasaban. ¿Te daba miedo eso? Para ver la parte de la adrenalina que vivías todos los días. Me enfrentaba. Y para mí era inferior a mí, porque yo era mi propio Dios. O sea,
yo estaba entronizado ahí. Claro. No había alguien más poderoso que yo. ¿Creías? Yo en mi mente, tal cual, y vivía así. Y la gente que estaba conmigo, yo le decía, bueno, yo voy a tener esto. Y se me era concedido. Cosa, ponerle, ilógica, ponerle, va a venir una persona y me va a traer esto, vos acuérdate. Y claro, y mis amigos se creían con esa filosofía también. Influenciaba mucho también en mis amigos. Y yo creía con eso, como toda esta vibra positiva, o todo lo que vos das se te devuelve, o todo lo que vos pensás se te concede. Claro. Y el diablo, o sea, yo era un esclavo de él, sin darme cuenta. Claro, e impedía que la palabra de Dios llegara por medio de Marcos. ¿Y cómo es que podés en un momento escuchar esa palabra y cómo es que empieza a hacer efecto en tu vida? Bueno, él me empieza a predicar, años tras años. Yo caigo en un fondo y yo me peleo con mi vieja, o sea, intento pegarle a mi vieja. De ahí me mudo solo, me echa de la casa, me mudo solo, y ahí fue mi primer contacto con Dios sin saberlo. Fue mi primer llamado. No fue ni siquiera Marcos me hablaba, pero esto fue como algo sobrenatural. Que yo me voy a vivir solo, se me rompe la canilla, se me inunda la casa, se me rompe la heladera, se me rompe el gas, se me rompe la cocina, se rompió todo. Y era un lugar donde me lo había prestado mi tío. Y mi tío estaba indignado porque dice, ¿pero qué hiciste, hermano? Y yo, nada, aquí se rompió todo. Era algo sobrenatural, o sea, era inexplicable. Fue todo en un momento. Entonces voy y golpeo la puerta del vecino de al lado. Yo vivía ahí donde está el Mercado Norte, así que salía, había todos travestis, era un lugar returbio, Claro. returbio. Ahí Lumberto, digamos. Y vivía solo con mi ex, que con ella conviví unos 3, 4 años, y ella era muy drogadicta igual que yo, entonces consumíamos los dos a full. Entonces toco la puerta del lado, resulta ser que el tipo que estaba al lado era plomero, electricista, gasista, todo lo que vos te imaginé, el tipo Lo necesitaba. todo lo que yo necesitaba, viene el tipo y no podía creer todo lo que me había pasado, yo con la casa inundada, así que el tipo empezó a arreglarme todo, me lo arregla y le digo, che, ¿cuánto es? Y me dice, no, me dice, yo soy creyente, yo creo en Dios y creo que te tengo que regalar esto. Entonces, y me dice, ¿alguna vez te hablaron de Dios? No te puedo creer. Y yo le digo, mira, yo tengo un amigo, Ahí te acordaste. que se llama Marco y que él me habló de Dios. Le digo, yo lo decía libre, yo era un drogadicto. Y me dice, bueno, yo también fui drogadicto, me dice. Y yo organizaba el Cosquín Rock, me dice. Yo era uno de los que organizaban el Cosquín Rock, así que yo estuve pegado al rock. Me dice, te veo la onda que tenés, me dice. Y era la onda que yo tenía. Un genio. Y me dice, pero yo me convertí, me dice, y ahora soy cristiano, mi familia somos, y me empezó a lo que hago yo con la gente ahora, a él hácemelo a mí. Y fue muy impactante para mí. O sea, sí te choqueó ahí. Yo. Pero Ahí sí. muy fuerte. O sea, fue mi primer contacto de, che, o sea, gratis. Era un laburazo lo que pasó ahí. Yo no tenía plata para pagarle todo eso. Y vos no hacías nada gratis. O sea, tu código era, te doy esto a cambio de esto. O sea, era, No. claro, eso te rompió. Muy la- Que importante. te regalen Qué bárbaro. sí, y también que te pase todo lo que te pasó y tocar la puerta del vecino al lado justo también él. Y me dice, bueno, me dice, yo creo que Dios te está llamando. Bueno, esa noche fue mi primer contacto con pensar, ¿para qué existo, viste? Y yo como que entre esos pensamientos me acuerdo pensar y decir, yo cuando sea grande me quiero entregar a Dios. Y yo de hecho se lo digo al chico este, y le digo, bueno, cuando sea grande. Y era siempre eso. Claro. Ese pensamiento como, bueno, no es ahora. Bueno, y ahí, después de eso yo caigo en una sobredosis, que tomo más de 30 pastillas, casi me muero, ¿no? Que mi familia no se da cuenta. Claro. Pero más de 30 pastillas tomar, hay gente que toma una y se desmaya.
2, 3, en más de una 30 en una sola noche, más cocaína, más marihuana, más nevado, más todo lo que vos te podés imaginar, de todo. Y ahí me voy a la casa de uno de mis tíos, a esta vecindad, volvemos toda la vecindad esa, y bueno, y no me acuerdo en qué hablo. La sobredosis te dio. La sobredosis, ese es el fondo, mi primer contacto Con con el Dios, de que yo no sabía que era Dios ni nada llamándome. Y ahí, ¿cómo sigue tu acercamiento a Dios? Ya, Ahí peor, era como que Ah, todo ese atrás. impulsó a destruirme, digamos, porque ahí tuve 2 sobredosis, una con cocaína y esa con pastilla, y ahí casi me voy casi me muero, porque tomé cocaína, era muy fuerte, era peruana, y me dijeron, toma tranquilo, y yo no tomé nada tranquilo, tomé, y casi me agarro un paro. Entonces mi tío, yo me estaba desvaneciendo, me estaba desmayando, al médico no me iba a llevar porque iba a caer todo en cara. Claro. Y entonces me pica 7 Roinol, son pastillas, me pica las 7 pastillas, me da un vino, le hago fondo blanco y me desmayé y me levanté el otro día vivo. Entonces a partir de ahí yo empiezo a tener miedo a la droga. Ah, Como que me daban palpitaciones, ya mi mente no era la misma, ya no era una joda, ya no era una diversión. claro. Ya era me drogo porque lo necesito, ya no era ese adolescente de 16, ya tenía 21, no era de 16 que vamos a joder, ya era una cosa, ya era un problema en mi vida, sin darme cuenta. Y todos mis amigos con lo mismo, haciendo lo mismo, todos los años lo mismo, viviendo lo mismo, todos los fines de semana lo mismo. Y bueno, Marco a todo esto me hablaba. Esporádicamente me hablaba. Pero yo le insultaba a él, a Dios, a todos juntos, o sea, muy enojado. Hasta que llega un punto que me empieza a agarrar ataques de pánico. Me Ah, empiezan a agarrar ataques de pánico, que son los 21. Entonces empiezo a ir al psicólogo. Empiezo a ir al psicólogo y justo nos cambiamos de casa. Otra vez. Otra vez, sí. 3 veces, en 3 casas vivimos en Jofre. Bueno, esa fue la tercera casa que vivimos en Jofre. Bien. Y empezaste el psicólogo, un análisis. Empiezo el psicólogo, Marcos entiende de Dios de ir a visitarme. Entonces vivía a 2 cuadras de mi casa en ese momento. O sea, yo me cambio a 2 cuadras de su casa. Entonces iba a mi casa. Y iba a mi casa y bueno, yo estaba todo el día chupado porque ya no tomaba droga, pero era un borracho. O sea, tomaba todos los días, estaba todo el día borracho jugando a los videojuegos. Entonces él iba a mi casa y yo insultaba y él se tenía que ir porque no había lugar para él. Y yo tenía momentos de lucidez. O sea, mis neuronas ya estaban reventadas y yo tenía momentos lúcidos en donde él podía hablar conmigo, con Nico. O claro. sea, sos consciente de esto. Y el ir al psicólogo, ella me decía todo esto, yo le contaba. Y me decía, pero vos sos sufrido. Y yo le decía, no, yo no siento que he sufrido. Yo estaba con todos los problemas mentales. Me tenía que bajar del colectivo porque me agarraban ataque de pánico. Me iba caminando, sentía que me iba a morir. Bueno, y el quiebre es en donde yo me voy de vacaciones a Brasil con toda mi familia. Eh, Ahí me descontrolé todo. Hice todo lo que no. Todo junto. Sí. O sea, tuve con mujeres, tuve con droga, tuve con mi padrastro, con Ricardo de vacaciones. Y recuerdo un momento muy puntual en donde nosotros teníamos todo en ese momento, plata, todo, y mi vieja me decía, pero ¿qué más querés? Me acuerdo patente. ¿Qué más necesitas? Claro, si teníamos todo, entre comillas. Claro. Todo lo que quería una persona, digamos, plata, todo. Y yo me acuerdo haber estado mirando así el mar en una noche y digo, tengo todo, pero no tengo nada. Y ahí fue mi primera vez en contacto con un vacío existencial, en donde me sentí completamente vacío, a pesar de las mujeres que tenía,
a pesar de las drogas que quería, a pesar de los amigos, todo. Estar ahí, hacer lo que vos querés. En Brasil, de vacaciones, él estaba vacío, ¿no? Cuando todos quizás quisieran estar en una playa. Un mes nos fuimos, o sea, no es que nos fuimos 10 días, un mes. Un mes. El tipo un mes Re en Brasil. exagerado, sí. Cuando vuelvo, ahí fue muy fuerte para mí. Entonces Marco ahí como que estaba intenso, me sigue predicando. Gloria a Dios, la También. intensidad de mar. Sí, sí. Iba y Hay que ser intenso, aparte en tu contexto, porque había que entrar a tu casa, o sea, un momento te iba a genio. pegar, o sea, por un momento no te va porque te agarro los hoyos ahora, tómatela, Claro. tómatela y se iba. Ándate porque te agarro los hoyos. Sí. Entonces, ¿qué? Entonces él una noche me predica, de una. nace, sí, de tantas veces, pero ahí como que yo le digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Él ahí siente de orar por mí, pero tenía mucho miedo, entonces no ora por mí y me dice, ora en tu casa. Por la duda pase algo, sí, porque yo estaba re descontrolado. Y bueno, le digo, decime, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer para...? Bueno, me dice, ora en tu casa, decirle a Dios estas palabras. Y lo único que me acuerdo de que me dice, y termina la oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así. Pasan 2 días, me acuerdo de esa oración, estaba en mi baño. Yo en ese momento tenía cálculo en los riñones, me daban cólicos. Estaba muy mal por todo lo que había consumido en Brasil, por todo lo que venía consumiendo de años. Y tenía cálculo, estaba con estudio, iba al médico, los cólicos estos me dolían mucho, ya hacía 2 días que no paraban de dolerme. Entonces voy y le digo, hablo con Dios, cierro los ojos y en el baño le digo, bueno, si vos realmente existís, muy enojado, yo quiero que vos me lo demuestres. Muy, muy enojado, o sea, y no creía, o sea, lo que estaba haciendo para mí era hablar con el aire. Claro. Y yo le digo eso y digo en el nombre de quién era y se me fue. Y digo en el nombre de quién y tuve un minuto, 2 minutos que fue yo le llamo que una batalla existencial por mi alma. Fue una batalla eso. Y se me pasaba un pensamiento, pero si vos no crees, pero si Dios no existe, y no era yo, ese no era yo. Eso era otra voz externa. Claro. Pero si son, y me insultaba, pero si son, vos no crees, no existe. Y yo, ¿en nombre de quién? ¿En nombre de quién? Yo pensando en el nombre de quién, ¿no? Hasta que se me viene como si yo hubiese estado en la oscuridad y se prende una lamparita en medio de la oscuridad y veo. Y se me iluminó la cabeza y digo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Todo en voz alta esto, yo en el baño, Me estoy imaginando todo. sí, con una toallita porque estaba por bañarme. Y cuando abro los ojos, yo empiezo a lagrimear. Y digo, ¿qué me pasó? Y empiezo a sentir una paz. Y empiezo a pensar, digo, pero esta paz no la tuve en mi vida. ¿Qué me pasó? Y empecé a verme las manos. Yo le había pedido que él me saque un dolor en la oración. Si vos existís, sácame este dolor. Yo me veo las manos y digo, no puede ser. Mira cómo soy. como creación nueva, como algo nuevo. Ver, ¿viste? Ver, percibir. Y la paz que sentí y empiezo como a llorar. Entonces me veo en el espejo, me empiezo a tocar la cara y digo, ¿qué me pasó? Y estaba distinto. Y cuando menos me doy cuenta de toda esa paz, me miro para abajo en la panza donde yo tenía los cólicos y no sentía nada. No sentía nada y agarro así tal cual. Nada. Empiezo, no puede ser. Empiezo a decir yo, no puede ser. Y me empecé a meter la mano abajo de las costillas así. Y digo, no puede ser, no lo puedo creer. Y a todo esto yo pensaba y digo, pero si Dios no, y no lo podía pensar. Ya no podía pensar que Dios no existía. Entonces digo, ¿qué hago?
Y me fui corriendo y me acordé de la Biblia. La Biblia esta del allanamiento, La de tu mamá la carta, que nunca la habías abierto. nunca en mi vida, No, ni cerca. Loco. Y imagínate a todo esto, o sea, el allanamiento, pasarlo, las mudanzas, que esté en la misma mesita de luz que había estado. Y digo, está acá. Voy corriendo, la busco, abro la Biblia y digo, ¿por dónde empiezo? Lo llamo Marcos. Le digo, hermano, él tenía la banda G220, en ese momento una banda cristiana, y tocaban al otro día. Entonces yo le digo, ¿por dónde empiezo? No sé por dónde empezar. Me empiezo a sentir así y me dice, hermano, te convertiste, me dice. Y él emocionado, toda la banda de atrás se escucha, todo festejando así, yo no entendía un cuerno que es lo que era convertirse. Claro. Que no sabía ni el nombre de Jesús y iba a saber claro, que me convertí. Entonces ellos festejaban así, bueno, vamos a orar por vos, qué sé yo, listo, bueno, ¿a dónde leo? ¿Dónde leo? Quiero leer. Yo pensaba que, qué sé yo, la Biblia era un librito, no hay forma de leerlo, no sé qué se me ocurría a mí, pero qué haría leerlo. Y le corto, voy y digo, bueno, del principio leo. Entonces sentía, pero esa misma voz que decía Dios no existe, esto era otra voz que me guiaba. Yo no sabía qué era. Y el Espíritu Santo me guiaba y yo sentía, no, pero anda más atrás. Y yo leía, no sabía ni lo que era un libro, no sabía qué era la Biblia, ni cuántos libros tenía, ni nada. Entonces miro Génesis. Anda más atrás, sentía. El paso, anda más atrás, ya no había nada. Era una iglesia católica, una Biblia católica. No, más atrás, sentía. Y pasaba la hoja yo, más atrás, más atrás. Y cuando abro, el nombre escrito en hebreo de Dios, traducido obviamente, y decía, Jesucristo es el Señor. Entonces me dice, no, pero da la vuelta. Entonces doy vuelta ahí la página y estaba escrito con la lapicera. Querido Nico, este es un nuevo comienzo y no tengo nada más precioso que dejarte que mis palabras. Ate y cortada de esa parte. Entonces yo ahí digo, Y me pone la piel de gallina. yo ahí digo, Dios. Y ahí lloré y me convertí. Y Dios te escribió una carta a vos. Sí. No. Qué maravilloso. Me quedé con esto de la oración, digamos, ese minuto. Una lucha. Una lucha. El nombre, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. O sea, realmente era una lucha Tal porque nombrar a Cristo. Pero aparte, Nico, nombrar su nombre fue mi conversión, nombrar su nombre. ¿me volvés a decir, por favor, lo que decía la primera hoja, Nico? Este es un nuevo, querido Nico, este es un nuevo comienzo y no tengo nada más precioso que dejarte que mis palabras. Ate, corta la hoja. Y toda la Biblia. Podría haber dicho el nombre de cualquier otra persona. No. Ate, Dios, tenía que decir Dios. Ahí. Qué tremendo. Y de ahí para adelante cambió todo. Todo, ahí cambió absolutamente todo. Sí. Ahí dejé las drogas de un segundo para otro, dejé mi ex, dejé mi vida, empecé a predicarle el evangelio a mi familia, sentí que Dios me había llamado con el propósito de predicarle a la gente. Si Él me había salvado a mí, ¿cómo no iba a salvar a los otros? Así que le predicaba, iba al kiosco, le predicaba, iba al carnicero, le predicaba. Tenías una vida bien, ¿no? De grado. Eras el marco del barrio. Y me conocían la gente, o sea, Había en tu prontuario, digamos. sí, mi familia, yo era un enfermo de la cabeza, era un loquito para ellos, despreciado. Voló la cabeza verte así. Le voló la cabeza, pero para mal, o sea, para ellos era un enfermo de la cabeza, ya había sido retorcido. Más todavía, digamos. Y yo no había conocido la iglesia, así que yo me convertí en mi casa. Empecé a ir a la iglesia, ya era un enfermo, o sea, total. Así que mi padrastro me quería dar cerveza y yo, no. ¿Y pero qué? Pero vos sos. Claro. Esa palabra. Pi, pi, pi. Y yo, no, yo me convertí y le empecé a predicar. Así que dejé todo, ahí absolutamente todo. Fue muy fuerte para mí.
dejarlo, parece lindo de decirlo. Fue un proceso muy largo, de 1 año, de toda la abstinencia, dormirme temblando, Claro. madrugada. Está bueno eso que mencionas, porque no es que es mágico y de repente, chao, no Suena hermoso. suena hermoso, pero el proceso también Fue está bueno muy eso que duro, lo digas. muy duro. Yo entendí de parte de Dios de dejar todo, pero no fue un proceso para mí en el sentido, che, vamos dejando de poco. Fue directamente, pero ese fue mi llamado con Dios. Y dejar todo eso, dejar de tener ataque de pánico de un segundo para otro, ya hablar con una persona que me entiende, que sabe quién soy, que me formó, que conocía mis pensamientos, entender quién es Dios, leer la Biblia, sentir que Él me hablaba y Él me hablaba. Aparte, tenía una relación conmigo y hablaba, me decía cosas puntuales. Qué lindo, Nico. Y hoy, con 30 años, Mm. ¿cómo te encuentras? Hoy estoy casado, mi mamá también se convirtió, mi hermana se convirtió, se casó con Marcos. A ver, esta historia me encanta. No, qué grande Arco. Tuvo su premio después de tanta lucha. Qué lindo, cómo Dios transforma todo. Sí, Para, y yo conozco, porque nos conocemos, vos tenés un apodo que te autoimpones. ¿Cuál es? el negro, No, el tizón. el ¿por qué? Y porque fui arrebatado de las llamas, el tizón. Fui arrebatado del infierno. Del infierno mismo, encendido y todo Sí. así, Dios te rescató y mira cómo Dios da nuevas oportunidades. Y por último, Nico, Sí. ¿qué le dirías al Nico de esa época si lo tuvieras enfrente tuyo hoy? Con 30 años y viendo quizá ahí Al Nico de 12 años, al de capaz. 12 años que tenía todo por delante de lo que vos sabés que le iba a pasar. Y yo le diría que hay un Dios real, que existe, que me formó desde el vientre de mi mamá y que a pesar de todas las cosas que me tocó vivir, que hoy las agradezco, las entiendo y conozco el propósito que tengo con el Señor, que hay un propósito para ese Nico, que Él permitió que yo naciera y me amó y fue mi papá que me cuidó de tantas veces que pude haberme muerto, que fue Él el que me habló y me llamó tantas veces, que muchas veces que me encontré personas y me predicaron también, había sido Él y que Él me llamó desde siempre, desde la naturaleza, desde las personas, desde mis pensamientos y que hay una vida que es verdadera con Dios y que se puede conectar con Él y hablan y que Él es un Padre bueno, Mm. que no falla. Amén. Amén. Cierro con 3 cositas que pensaba. Lo primero es, qué bueno para las personas como los Ananías, digo, que se animan a acercarle a los Pablo, ¿no? Tal cual. Que invierten, que a pesar de que no fue fácil para él, para Marcos, digo, que se animó. Uno nunca sabe si le puede estar hablando un Pablo, ¿no? Porque uno a veces tiene esos temores, esos miedos de todo que se corta la luz, que lo quería pegar y que todo el prontuario que tenía quizás él se animó a eso y digo, bueno, qué lindo saber que en la persistencia uno puede estar siendo una Ananías para un Pablo. Y gracias a esa conversión, vos también pudiste traer muchas vidas a Cristo. Así que eso está bueno. En segundo lugar, también pienso en esto, ¿no? Que Dios, a pesar de todo, siempre está. Y que a pesar de que después no va a ser fácil, porque sería para otro podcast, el post conversión, el post recibir a Cristo, se puede. No es fácil, pero en la palabra de Dios se puede. Y cierro con este versículo que creo que es como la esencia final. Cuando recién pudiste nombrar el nombre de Cristo, que dice Hechos 4:12 que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y creo que ese minuto, ese segundos, ese lapso ahí, realmente fue una batalla hasta que apareció Cristo en tu vida. Porque el nombrarlo no es algo místico y no es superstición, sino que realmente
estás dándole lugar a Dios en tu vida, La autoridad. la autoridad. Y en el poder, nombre de poder, Cristo. poder. Ujú. Por algo no salía y el diablo no quería que saliera ese nombre de tu boca. Poder de salvación. Ajá. Ese nombre. Tremendo. No, no. Gloria a Dios. Este testimonio es fuerte. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Avivó mi fe de nuevo. Me trae mucha frescura historias así. Y quizás del otro lado puede haber gente que te está escuchando y que o está viviendo experiencias similares a la tuya, o quizás no tan extremas, pero que también hay un vacío, también hay esto de no entender el amor de Dios, de no entender la bondad de Dios en medio de las situaciones, ¿no? Y el nombre de Cristo sigue en alto. El nombre de Cristo tiene que seguir siendo nuestra roca, y qué bueno es volver ahí, ¿no? Gracias. Gracias, Nico. Gracias a Gracias. todos los que nos escucharon. Gracias a los que están detrás de La pantalla. esposa de Nico también, que está del Y otro les lado. mandamos un abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Adiós. Esto fue una producción de la Iglesia Encuentro con Dios, ubicada en Malvinas Argentinas, Córdoba Capital. Si te gustó este episodio, nos encontramos en Instagram como muta.sion para que nos escribas y conozcas a los protagonistas.